cordial saludo para todos aquellos que nos están acompañando en esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Escuela de Filosofía y Humanidades. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada, la profesora Ivonne Piñeros. Vamos a estar charlando un rato acerca de ella, acerca de su historia, acerca de cómo llegó acá a la universidad y por supuesto pues este espacio es para todos, para que podamos compartir nuestras preguntas, para que podamos aprender más acerca de todos los que hacen parte de la escuela y son el corazón palpitante de cada una de los grandes logros de cada una de las acciones que se realizan acá. Profe Ivonne, bienvenida. Hola Nicolás, buenos días y buenos días a todos los que nos ven en redes sociales. Bueno, profe Ivonne, primero muchas gracias por haber aceptado la invitación, por supuesto. Y segundo, bueno, vamos empezando. Todos queremos conocer un poco más de ti, acerca de esa historia tuya, de dónde provienes, tus gustos musicales y mucho otro que tú nos puedas contar. Cuéntanos, por favor. Bueno, ¿quién soy yo? Pues yo nací aquí en Bogotá, yo soy bogotana, nací pues de mis padres claramente, ellos, pues yo tengo otros dos hermanos, todos educados dentro de las posibilidades pues de tener una educación en el colegio y tener una educación universitaria. Entonces, pues me crecí en Bogotá específicamente, claro, y tuve la oportunidad de ir a un colegio también, un colegio de monjas, un colegio religioso, y pues desde allí también la espiritualidad para mí es un campo súper importante. Bueno, profe, cuéntanos un poquito acerca de esos hobbies, de ese camino que fueron acompañando, por supuesto, a la decisión final de llegar a ser filósofa y no solo eso, doctora en filosofía. Estamos hablando acá con la doctora Ivonne Piñeros. Entonces, por favor, cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, retomando como lo que venía diciendo, claro, el hecho de estar con una educación inicial como en humanidades en este colegio de monjas, allí pues digamos que se despierta un poquito como la intención de estudiar filosofía, pero en ese momento era como yo no quiero ser profesora de colegio porque es que es bien complicado y decidí estudiar una tecnología en diseño gráfico de manera inicial. Entonces, para mí como el ejercicio visual siempre fue como súper importante. Estudié la tecnología, terminé y mi papá me dijo como, bueno, va a profesionalizar, ¿qué va a hacer? Y la profesionalizada era básicamente ver asignaturas de humanidades. Entonces ellos me dijeron como, no, pues ya, es profesional, haga lo que pero profesionalícese. Entonces inicié filosofía aquí en la Sergio. Esto me permitía pues que yo pudiera trabajar y estudiar al mismo tiempo por el horario que se manejaba. Mientras mis papás me ayudaban, perdón, mientras mis papás me ayudaban con la matrícula, pues yo veía con todo lo demás. Eh, Finalmente, como que encaminando mis inquietudes visuales también y la pregunta sobre el conocimiento, pues esa pregunta me llevó básicamente también a ahondar en los aspectos de filosofía de la ciencia. Entonces, desde allí también, en el grupo de Mundo 3 del Dr. Burgos, inicié el proceso de formación ya como en ese aspecto de filosofía de la ciencia y decidí pues entrar a estudiar el máster en lógica y filosofía de la ciencia en Salamanca y posteriormente hacer el doctorado. ¿Cómo la experiencia de hacer un doctorado? Pues al que le gusta le sabe, yo soy un ratón de biblioteca, me encantó, fui la persona más feliz, de verdad, como que de hecho cuando se acabó ya la sustentación y envié el documento fue como, ah, se acabó, porque lo disfruté mucho, o sea, para mí realmente fue una gran experiencia, pues a pesar de que yo lo hice semipresencial y cayó también en los confinamientos, pues digamos que sí fue algo chistoso, pero de verdad que yo fui muy feliz, o sea, fui muy feliz, la verdad. ¿Hay algún recuerdo especial que tú tengas de esa experiencia doctoral, estando allá de pronto, o incluso acá en Colombia, no sé, un recuerdo que te haya marcado mucho? Bueno, el viaje. ¿Sabes? El viaje siempre es una cosa que el doctor Burgos me decía, mire, vaya y pase y después hacemos actividades y tareas. Esa fue como la recomendación inicial de él. Y en efecto, pues los viajes lo enriquecen mucho a uno, por supuesto, sentirse vulnerable, sentirse como con todas las sensaciones que tiene un viaje internacional, por supuesto. Eh, Dieron mucho del matiz de este doctorado y de este máster, pues porque era conocer otra cultura o conocer otras culturas, porque pues no solamente estuve en España, sino que pude también recorrer otras partes. Eso permite también que uno empiece a abrir más la cabeza y empiece a ver que pues no, uno no es el centro del mundo y por supuesto que siempre hay una gran variedad de situaciones en las que uno puede siempre aprender, básicamente. Entonces, básicamente el viaje, o sea, los viajes por diferentes zonas. Bueno, y con el doctor Burgos, ¿cómo fue la situación? Porque de acuerdo a lo que hemos charlado en otros espacios,
bueno, tú empezaste fue a partir de desarrollar una tutoría con él, ¿cierto? Un aporte que le estabas desarrollando a su clase. No, primero fue el grupo de investigación. Ok. Primero fue el grupo de investigación, entonces él iba a prescindir, más bien la auxiliar que estaba antes, había tenido otra oportunidad laboral, entonces ella pues ya estaba pensando en dejar ser auxiliar del grupo de investigación. Y pues él me dice como, bueno, venga y sea mi auxiliar, trabajamos en este grupo de investigación que era Mundo 3, Popper, Filosofía de la Ciencia, Filosofía de la Educación, y pues yo estaba también terminando las materias de la carrera, entonces esto se cruza también con que ya la asignatura de pasantía, pues él obviamente me testea por diversos lugares, entre ellos el aula de clase. Entonces allí fue como el ejercicio de dar la clase y de preparar el ejercicio. Era la clase precisamente de John Locke. Sí, es la filosofía moderna. A mí me gusta muchísimo y John Locke me parece también como uno de los aportes bien chéveres de la filosofía moderna. Entonces, claro, era también el tema de estar ahí y él ahí en clase como mirando para él no hacía nada, era como, señor, mire, haga algo, no, él como nada. Y ya al final como me dio específicamente la retroalimentación, dice, mira, hay que hacer esto, está muy bien, ta, ta, ta. Estuve un poco de la mano también con un voluntariado Museo Nacional que yo estaba haciendo, donde también la persona encargada, que era Francisco Guerrero en ese momento, me decía como usted debería orientarse a la parte de docencia. Entonces, también como que esto fue un poco de todo, como una unión de circunstancias que permitieron como empezar a pensar en el ejercicio docente y que la verdad lo disfruto. O sea, al fin fue como, bueno, démonos la oportunidad y en realidad sí lo disfruto un montón. Cuando tomaste la decisión para ingresar a filosofía, ¿qué fue lo que te decantó por ingresar aquí a la Universidad Sergio Arboleda? A mí el latín y el griego, para mí eso fue como súper importante porque en otros espacios, en otras universidades, o era latín o era griego o no había idiomas. Entonces para mí el latín y el griego fue como un gran gancho realmente. Y el horario. Vale decir que el horario en ese momento era de 2 a 6 y yo trabajaba en la mañana, entonces podía hacer como varias cosas perfectamente. Bueno, y en esos inicios, ya estando como estudiante, posteriormente docente, ¿cuáles fueron las asignaturas con las que iniciaste y por supuesto más o menos de qué trataban, como para que podamos tener una idea general de cómo funcionaban? La asignatura con la que yo inicié fue monografía 1. Esto fue, pues, infortunadamente la profe que estaba en ese momento, que era Carmen Lucy Bautista, ella fallece. Y el doctor Burgos propone mi nombre para esa asignatura. Entonces yo inicié precisamente con monografía 1, también con estudiantes pues importantes y trascendentales como Adelaida Toro y como ellas como con esa formación también como tan específica, ¿no? Fue un curso muy bonito, también como muy retador porque pues habían muchas personas como que habían de diferentes perfiles, entonces también fue como empezar a ver cómo manejar esa asignatura y hacerla lo que es hoy, o sea, esto lleva un largo camino. Luego entonces tuve en una ocasión filosofía de la educación también, fue un espacio también súper bonito como reflexionando en torno a ello, que aunque vale la pena decir, yo no soy licenciada, la educación, o sea, la formación con el doctor Burgos en ese espacio de docencia y como todo lo que tiene que ver con educación, pues fue muy importante y hace que yo sea quien soy en ese aspecto. Mucha de mi investigación también está orientada un poco a esa parte de educación, entonces es como bueno, como que ahí va, esa clase también fue como súper bonita. Luego entonces tuve monografía 2 en su momento, que ya es como la preparación del documento, o sea, ya empezar a escribir el documento de monografía, ¿no? Y ahorita más recientemente tengo filosofía de la ciencia, como también una cátedra súper importante dentro de la filosofía para los licenciados y para los filósofos profesionales, como ese espacio pues para preguntarse sobre el conocimiento, cómo conoce el hombre, de qué manera se valía el conocimiento científico, el conocimiento que no es científico, va un poco de eso. Y pues ya para el departamento de humanidades, que hoy es también historia, eh, estuve con historia de la ciencia antigua y medieval y moderna y contemporánea. Bueno, profe, muchas gracias. Ya teniendo una idea y sabiendo cuáles son las asignaturas que la profe da, por supuesto, podemos empezar a preguntarnos sobre la forma en que en la escuela fuiste recibida como docente. ¿Cómo fue ese inicio de docencia acá en la escuela?
No, pues bien, pues el padre siempre lo recibió a uno muy bien, muy bien, por supuesto, la doctora Gloria también, por supuesto. Eh, Tal vez es de pronto la juventud que aparento tener. Los estudiantes sienten como esa cercanía, ¿sí? Unos muy incrédulos, otros como no tanto, y otros como más cercanos, pero el recibimiento siempre fue bastante bien, ¿sí? Uno se siente como muy tranqui acá, como que con la posibilidad de armar un programa que sea coherente con la universidad y también coherente con lo que los estudiantes necesitan saber, ¿no? Necesitan conocer. Profe, muchas gracias. Continuamos con una pregunta que está ligada precisamente a la base de esta escuela. ¿Por qué la filosofía y las humanidades son importantes para la sociedad? Bueno, pues esa es una pregunta súper clave y como que también de cajón, ¿no? Uno siempre, pero ¿por qué es importante la filosofía? Pues es importante, sí, porque en la medida en que nos podemos poner en los zapatos del otro, la hacemos importante. O sea, creo que la filosofía, más allá de los tratados y más allá de ver como lo que dice cada filósofo y aprendernos de memoria qué dice cada filósofo, creo que lo importante es saber qué dicen los filósofos y cómo lo aplicamos en la realidad. Sí, cómo ante un problema uno podría pensar, bueno, ¿qué haría Descartes en este momento? ¿O qué haría, no sé, Karl Popper en este momento frente a una situación como la que está viviendo el mundo? Y creo que es importante como eso, como tener la capacidad de reflexionar sobre el otro, sobre el problema ambiental, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre la situación del empleo, como esa situación o esa capacidad reflexiva que tiene el filósofo lo hace importante. Claro, hay quienes hacen que la filosofía sea un poco más complicada y entonces son como estas personas que estudian filosofía, claro, y que ven la filosofía como el espacio para decir esta es mi verdad porque yo soy filósofo y esto es lo que yo pienso y así es como tiene que ser el mundo. Y creo que ese tipo de pensamiento no está tan chévere. No quiero decir que no sirva porque igual frente a ello uno puede siempre confrontar y uno siempre puede tener la posibilidad de sentarse a hablar, pero creo que estos filósofos que lo encaminan así muchas veces se van por el camino más largo. Cuando ya tienen 80 años pueden decir como ya, tal vez el camino era haber sido más sencillos, el camino era haber sido un poco más razonable, hubiera sido un poco más negociador frente a algunas posibilidades. Entonces creo que la filosofía sirve mucho, le sirve mucho al mundo, pero en la medida en que lo enfoquemos también le va a servir más o no le va a servir mucho. Profe, bueno, muchas gracias porque en efecto, estas preguntas que suelen ser de cajón nos ayudan también a los que estamos por acá viendo de qué se trata la filosofía, viendo de qué se trata esto que pronto me ha llamado la atención en el colegio, pero que yo quisiera poder profundizar a futuro. Y la idea es esa, que podamos aprender juntos, que podamos compartir y por supuesto no dar por sentado esas verdades, ¿no? No dar por sentado los conocimientos que de pronto parece que los demás tuvieran, pero no necesariamente los tenemos. Entonces vamos hacia allá, vamos construyendo y yo estoy completamente de acuerdo en ello. Pero bueno, ¿por qué en este caso tenemos a las humanidades como base de la universidad? ¿Qué es lo que implica que las humanidades sean la base de la universidad? Bueno, pues es como recordando un poco la historia del rector fundador, como esa posibilidad de tener una escuela de derecho en donde los estudiantes de derecho aprendan sobre leyes, pero también la posibilidad de tener una escuela de filosofía donde esos mismos estudiantes de derecho sepan que tienen la posibilidad de educarse como humanos también. De educarse como humanos no quiero decir que no sean humanos, por supuesto, sino que desde las expectativas humanistas los abogados puedan ejercer un derecho muchísimo más consciente, muchísimo más humano, valga la redundancia. Precisamente ese fue como el pensamiento del rector fundador con el fin de que esta universidad en sus inicios fuera una universidad que enfocada hacia las humanidades, los abogados no fueran simplemente operarios del derecho, sino que fueran abogados totalmente integrales, que aportaran a la discusión filosófica del derecho, que aportaran a la sociedad, que aportaran a los diferentes espacios. Entonces ya dentro de esa misión, se abren pues todas las demás carreras con el paso del tiempo con el mismo pensamiento, que no sean simplemente operarios de sus carreras, sino que sean profesionales pensantes, que sean profesionales reflexivos, que sean profesionales comprometidos. Claro, en el salón encontramos distintos estudiantes de distintos perfiles con distintas formas de ser, pero siempre son estudiantes que están en formación, ¿sí? Entonces tal vez recibir una mala nota no sea porque eres malo, sino que son alertas de que hay cosas por mejorar. Entonces también eso hace que una educación humanista nos haga pensar en que, bueno, si tengo un 2.8, tengo que mejorar en algo, no es porque el profesor me odie, ¿sí? Que en la mayoría de casos uno dice es que me odia, pero no, o sea, la educación humanista también está en ese plan, ¿no? En recibir una mala nota como una alerta de, bueno, tengo que hacer algo y ser totalmente reflexivos, que es lo que busca al fin y al cabo la universidad.
Efectivamente. Y pues para docentes y para estudiantes es importante tener en cuenta esto, ¿no? El valor de la empatía dentro del salón de clase y por supuesto, y empatía desde los dos puntos, ¿no? Desde el profesor para poder enseñarlo bien, pero también desde el estudiante, porque muchas veces el estudiante no es empático con el profesor mientras está checando sus redes sociales y no pone cuidado en ese instante único en el que probablemente se van a encontrar durante sus vidas. Es posible. Pero bueno, gracias, profe. Frente a ello, quiero que vayamos redondeando con esta pregunta que busca saber cuáles son tus recomendaciones. Entonces, una recomendación literaria, una recomendación filosófica y por supuesto una recomendación final, un mensajito para todos aquellos que quieren ingresar en este mundo, bien sea de filosofía y las humanidades o en general en el profesionalismo. Bueno, recomendación literaria, pues tengo esta, que es El hombre prehistórico también es mujer. Creo que es importante un libro como estos porque nos permite reflexionar desde, o sea, teniendo en cuenta esa historia que nos ha contado del hombre de las cavernas, el hombre que iba a cazar, pero también es como las mujeres dentro del espacio social y cómo, pues también como mujeres hemos construido todo lo que tenemos dentro de la sociedad, ¿no? O sea, esto ha sido como mancomunado. Y es un libro que nos lleva a reflexionar mucho sobre esos papeles, el papel del hombre, el papel de la mujer y específicamente de qué manera nos enfrentamos a estas nuevas problemáticas que se están viviendo o a estas nuevas como situaciones que estamos viviendo en torno a este problema social. Recomendaciones para la vida, creo la misma recomendación que me daba el doctor Campo Elías, sea buena persona, o sea, hay que ser buenas personas, hay que ayudar en la medida en que uno pueda ayudar. Y sí, creo que esa es la mayor recomendación que puedo también transmitir. Recomendaciones, bueno, de filosofía, que también es importante, creo que todos los filósofos tienen una importancia relevante, pero cada uno también a su cajón, ¿no? Entonces, Thomas Kuhn con las revoluciones científicas, tenemos a Byung-Chul Han también con toda esta reflexión contemporánea sobre lo que pasa en la humanidad. Eh, Tenemos los colombianos también, como estos filósofos que están aportando mucho como a la discusión, Santiago Gómez, muy importante él también, vemos los filósofos que ya, colombianos que no están, como Guillermo Hoyos, también como personas muy importantes allí que han trazado como un papel. Recomendaciones también los museos, creo que son siempre espacios como súper importantes, como el Museo Nacional, como los museos, y además que están en constante renovación, entonces siempre va uno a visitar el museo y siempre hay algo nuevo, entonces la recomendación es visitarlos por lo menos una vez al año. La colección del Banco, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo del Hombre de la Salle, los museos de la Javeriana también, los de la Universidad de los Andes, como espacios también como súper importantes para conocer, para seguir reflexionando en torno a la vida. ¿Y qué más me preguntaste? ¿Cómo eran esas nomás? Ah, bueno, esas. Y ya, sí, creo que sí, esas serían a grandes rasgos las recomendaciones. Pues, profe Ivonne, de verdad, muchas gracias por este espacio. Espero que quienes estén por allí, por supuesto, puedan también enviarnos después contrapreguntas, conocer más, aprender más. Si de pronto quieren venir aquí en la escuela, pues ya saben dónde está más o menos ubicada aquí la profe Ivonne, aquí está su puesto, pero pues si de pronto quieren contactarla, ¿hay algún espacio de contacto? Sí, bueno, en el correo ivone.pineros@usa.edu.co, ese es el sitio de contacto, por supuesto. Excelente, entonces ya saben, a través del correo pueden contactar a la profe, aprender mucho más y por supuesto prepararse para ese coco que muchos tienen, que es monografía 1, y me incluyo porque lo tuve en su momento. Pero no conmigo. No contigo, pero lo tuve. Pero termina uno aprendiendo de verdad lo que comentabas antes, a ser mucho más organizado y a comprender también mejor esa aplicabilidad de la filosofía en la vida diaria. Profe Ivonne, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias por invitarme a tu programa. El programa de la escuela. Esto es de nosotros, de toda la escuela y por supuesto ya vamos conociendo poco a poco la escuela desde adentro y vamos conociendo cada vez a más profes y a más personas que conforman el corazón palpitante de la escuela. Gracias por habernos acompañado.